Feliz viernes a todos y a todas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de cómo hablar de sexo con nuestros hijos y nuestras hijas. En estas imágenes que os pongo a continuación, quizá a priori penséis que no tienen nada que ver con el tema que vamos a exponer, pero la verdad es que los sesgos y los códigos que nos transmiten no son inocuos y nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, si educamos diferente a un niño y a una niña, seguramente la manera que tendremos de hablar sobre sexualidad también difiera en función de su sexo y su género. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Qué es lo primero que preguntamos a una mujer que está embarazada? Pues bien, seguramente lo primero que preguntemos será ¿de cuánto tiempo está? Pero frecuentemente lo segundo que solemos preguntar es ¿de qué sexo es la futura criatura? ¿Por qué necesitamos saber el sexo si aún no ha nacido ese hijo o esa hija? Pues bien, las etiquetas, pese a que yo no soy muy partidaria de ellas, nos ayudan a dar un significado y a ser parte de una sociedad. Así que todos los mensajes que vayamos recibiendo a lo largo de nuestra vida nos van a condicionar, como os decía al principio, y de hecho esa criatura que aún no ha nacido y sabiendo el sexo que va a ser, ya está ocupando un lugar dentro de la sociedad. A la pregunta de a qué edad puedo hablar de sexo con mis hijos y con mis hijas, primero tendríamos que responder a la pregunta ¿qué es sexualidad? Sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano por el simple hecho de serlo y incluye tanto el sexo biológico como el género, como la identidad de sexo y de género, las orientaciones sexuales, la erótica, las emociones, el amor, la reproducción. Como veis, sexualidad es todo porque somos sexo. ¿Y cómo se expresa esta sexualidad? Pues bien, con deseos, fantasías, valores, pensamientos, creencias. Es un sinfín, es una interacción entre muchísimas cosas. Por lo tanto, sexualidad no es solo genitalidad, es decir, no es solo pene y vulva, es muchísimo más. Así pues, ¿cuál creéis que es la mejor edad para poder hablarlo? Espero que digáis siempre, porque esto es así. De hecho, podemos hablar siempre de sexualidad, porque hay que tener clarísimo que sexualidad no es solo genitales, que forma parte de una esfera como ser humano. Así pues, tenemos que tener en cuenta también que a la hora de hablar de sexualidad con nuestros hijos y nuestras hijas tenemos que tener claro el nivel evolutivo en el cual se encuentra y no adaptar un lenguaje que esa persona no pueda entender. De hecho, cuando un hijo o una hija o un sobrino o alguien que tengamos en nuestro entorno que tenga pues curiosidades y que sea de una edad infantil o prepúbere, si nosotros no sabemos qué contestar o nos coge con la guardia baja, lo peor que podemos hacer es omitir la pregunta o castigarlo. ¿Por qué? Porque estamos cerrando una puerta al diálogo importantísima. ¿Y cuál es el mensaje que está recibiendo esa criatura? Pues que eso que tiene curiosidad no se habla en casa. Por lo tanto, ese mensaje también le va a acompañar y pretendemos que nuestros hijos nos sean sinceros. ¿Y qué ocurre cuando no somos sinceros con ellos? Pues que intentarán buscar sus soluciones por otras vías, como por ejemplo sus iguales, o en internet, o en páginas pornográficas. Entonces yo creo que lo mejor será que aprovechemos cualquier ocasión para poder hablar de temas que sean de su interés y no esperar siempre que nuestro pequeño o nuestra pequeña sea quien nos pregunte, es decir, que tengamos un poquito el valor de empezar una conversación. Es importante también que utilicemos el vocabulario adecuado, puesto que aquí también os voy a lanzar otra pregunta. ¿Cuántos nombres conocemos para designar el pene y cuántos nombres conocemos para designar la vulva? Frecuentemente cuando son pequeños utilizamos diminutivos o palabras que en nuestro entorno están consideradas como bien vistas o que se utilizan de manera recurrente, pero lo que estamos transmitiendo realmente es que ese órgano no tiene una palabra propia, o si la tiene no está bien expresarla. Por lo tanto, yo os animo a que os dirijáis al pene como el pene y la vulva como la vulva y obviemos terminología como pilila o patatona, porque lo que hacemos es confundir a los pequeños y a las pequeñas.
Otra cuestión que debéis saber es que hacia los 2 y medio aproximadamente, ese niño o esa niña ya sabe identificarse como niño o niña y adopta las características de su rol. ¿Qué significa adoptar las características y asumir su rol? Pues bien, de todos los inputs que ha ido recibiendo, los ha codificado y los transforma como propios y actúa según y en función de lo que se espera según sea niño o niña. Hablar de sexualidad a los adultos nos cuesta muchísimo. De hecho, ya nos cuesta cuando nos encontramos entre nuestro grupo de iguales, que a veces no decimos la verdad de lo que pensamos o sentimos. Imaginaos cuando se trata de una persona en edad infantil. Por eso yo os animo a que digáis siempre la verdad, y obviamente habrá preguntas que a veces nos dejen un poco descolocados y que no sepamos qué responder. Pero en esa situación yo os animo a que le digáis al niño o a la niña que en ese momento no le podéis dar la solución, pero que si queréis lo podéis buscar juntos, ya sea en libros, ya sea en internet, y así también podéis hacer de modelo y de guía para que busque fuentes fiables y no solo en webs con contenido pues amarillento o morboso que no es adecuado para la edad y que tampoco tiene necesidad de saber. Además, me gustaría incluir un tema que me parece importante. Los niños y las niñas experimentan con su cuerpo realmente cuando descubren que tienen pene y que tienen vulva. Seguramente se pasen el día inspeccionando, explorando, tirándose y viendo cómo reacciona su cuerpo y cómo reaccionan ellos hacia un órgano que antes estaba como desconocido, ¿no? ¿Qué ocurre? En consulta a veces me ha llegado algún papá y alguna mamá preocupada porque ha visto a su hija, por ejemplo, fregando sus genitales con su peluche, y me preguntan si es algo de lo que deben preocuparse. Deciros que es una conducta totalmente normal. ¿Por qué? Porque ¿qué buscamos todos los seres humanos? Buscamos el bienestar. Ese niño o esa niña no entiende si eso es algo que no está bien visto, que si eso es algo que tiene que hacer en su intimidad. El término de la masturbación es un acto que requiere conciencia y requiere pues una finalidad. Ese niño o esa niña no tiene esa capacidad moral de decir que lo que está haciendo es sucio. No, es simplemente una conducta que le proporciona un placer. Si vemos que esta conducta se reitera en el tiempo, o que nos llaman de la escuela porque vuestro hijo o vuestra hija se friega con la silla, por ejemplo, lo que podemos hacer es decirle que pues esto que le proporciona una satisfacción lo puede hacer, pero que lo haga dentro de su intimidad, como por ejemplo su cuarto. Cuando decimos que lo que está haciendo está mal, es feo, y utilizamos un lenguaje negativo, todo eso son mensajes que el niño y la niña va a ir recogiendo y va a ir creando su construcción de sexo y sexualidad. Por lo tanto, tenemos que ser muy precavidos y muy hábiles a la hora de expresarnos y lanzar los mensajes para que sean lo más naturales y que las personas lo reciban como algo de nuestra vivencia y de nuestra biografía como seres humanos. Como habéis visto hasta ahora, podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos y nuestras hijas a cualquier edad, aprovechando el momento, por ejemplo, del baño o de irse a dormir o de algún cuento que haya donde se vean las partes genitales, por ejemplo, o las emociones. Cualquier cosa va a ser útil para que ese niño y esa niña crezca con la idea de que la sexualidad es algo positivo y no algo de lo que avergonzarse o esconderse. Este es un tema que daría muchísimo de sí y de hecho lo da. Pero yo hoy quería daros unas cuantas pinceladas para animaros, aquellos papás y mamás o futuros papás y mamás, a que indaguéis información, a que busquéis, a que no os pille desprevenido y sobre todo evitar la gran charla, ¿no?, que nos tienen que dar en la adolescencia, cuando creo yo
que llegamos demasiado tarde. En esa edad ya se han investigado, ya han preguntado, ya han buscado información por otra parte. Entonces decirle a un chaval de 15 años vamos a hablar de sexo, pues quizá en ese momento, si durante toda su historia se ha evitado hablar, en ese momento quizá lo encuentre inoportuno y seguramente muy incómodo. Por lo tanto, si nosotros educamos desde el respeto y desde la confianza, seguramente ese niño o esa niña, cuando a la edad de 13, 14, le toque hablar de preservativos o de métodos anticonceptivos o de infecciones de transmisión genital, pues quizá no sea un tema que le cree demasiada tesitura, sino que estará abierto a la escucha y sobre todo al diálogo. Por lo tanto, mi consejo final es que hablemos, que adaptemos nuestro lenguaje y nuestro vocabulario en función de la etapa evolutiva que se encuentre nuestro hijo o nuestra hija, y que si no tenemos las respuestas en ese momento, busquemos e indaguemos, pero que no neguemos la palabra ni la respuesta. Espero que os haya sido de interés. Cualquier duda o cualquier pregunta me la podéis mandar, y si aún no os habéis suscrito al canal me haría muy feliz que os lo hagáis. Así que sin más dilación me despido de vosotros y os deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias por estar una semana más aquí.